Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Arango. Sean bienvenidos a la socialización de la temática crisis económicas más importantes que han marcado el mundo desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Hoy estaré acompañada de mis compañeras Natalia, Nicole y Lady, siendo nuestro compromiso el analizar el por qué ocurrieron estas crisis, qué efectos generaron en la economía global y cómo influyeron las decisiones de política económica de los países desarrollados. También identificaremos si fueron crisis cambiarias, fiscales o bancarias. Para ello, iniciaremos determinando las crisis más impactantes del siglo XX, comenzando por la Gran Depresión de 1929, que es una crisis bancaria que se originó por la especulación masiva de la Bolsa de Nueva York y por la falta de regulación que permitieron grandes riesgos. Cuando la bolsa cayó, miles de bancos quebraron. El desempleo, el aumento y el comercio mundial se desplomó. La crisis del petróleo de 1973 a 1979. El embargo petrolero de la OPEP que redujo la oferta de petróleo y generó un aumento histórico en precios. Esto se dio como resultado de inflación, recesión y generó y altos costos para los países desarrollados. Como respuesta, Estados Unidos aplicó políticas monetarias muy estrictas, iniciando un cambio hacia modelos económicos más liberales. Finalmente, la crisis de la deuda latinoamericana de 1982, que es una crisis fiscal y cambiaria, ya que muchos países de América Latina se endeudaron en dólares. Cuando Estados Unidos subió fuertemente las tasas de interés, la deuda se volvió impagable. Esto tuvo como resultado devaluaciones, incumplimientos y la entrada de programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Ahora mi compañera Natalia continuará con las crisis que dieron paso al siglo XXI. Gracias, compañera. Claro que sí, vamos a hablar de las crisis que marcaron una transición hacia el siglo XXI. La primera está la crisis asiática. Empezó cuando países como Tailandia, Corea del Sur e Indonesia tenían sus monedas fijas al dólar y estaban muy endeudados en dólares. Esto funcionaba mientras llegaba inversión extranjera, pero cuando surgió desconfianza, los inversionistas retiraron su capital rápidamente y las monedas se desplomaron más de un 70%. Muchos bancos no pudieron pagar sus deudas y quebraron, y la región entró a una fuerte recesión. Las causas: deuda en dólares, monedas sobrevaluadas y burbuja inmobiliaria. Los efectos: devaluaciones fuertes, quiebras bancarias y caída del PIB. La crisis financiera global del 2008 comenzó en Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria y los créditos hipotecarios subprime. Los bancos crearon productos financieros basados en hipotecas, y cuando las familias dejaron de pagar, los activos perdieron el valor y pues el sistema bancario colapsó. La crisis se extendió rápidamente al resto del mundo. Las causas: burbuja inmobiliaria, créditos de alto riesgo y activos tóxicos. Los efectos: quiebra de bancos, recesión global. Por último, tenemos la crisis de deuda europea de 2010 a 2013. Esta crisis afectó a países como Grecia, España, Italia y Portugal, que tenían déficits públicos muy altos. Cuando los mercados perdieron la confianza, estos países no pudieron financiar su deuda. Además, al estar en eurozona, no podían devaluar su moneda para recuperarse. Esto les generó un desempleo muy alto y pues fuertes recortes sociales. Las causas: déficits elevados
y debilidad institucional en la eurozona. Los efectos, riesgos de quiebra, caída del PIB y desempleo externo. Continuamos, compañera. Gracias. Ahora vamos a continuar con las crisis más recientes y una de las más particulares de la historia moderna, la cual es la crisis del COVID-19 del año 2020, que fue una crisis real con efectos fiscales y financieros. A diferencia de otras crisis, esta surgió por un evento de salud pública que paralizó la economía mundial. La producción se detuvo, el comercio se frenó y millones de personas perdieron su empleo. Asimismo, la economía global entró en una de las recesiones más profundas en tan poco tiempo. La respuesta de los países desarrollados para evitar un colapso mayor fue que se aumentó el gasto público como nunca antes, las tasas de interés se redujeron casi a cero, se entregaron subsidios, apoyos a empresas y transferencias directas a las familias. Todas estas acciones marcaron un cambio importante que se priorizó mantener la estabilidad social y productiva, incluso si significaba mantener o aumentar la deuda pública. Ahora sigue mi compañera presentando la reflexión final y las conclusiones de todo este análisis. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues para cerrar, quiero compartir pues la reflexión general y las conclusiones de este recorrido histórico. Las crisis económicas no aparecen de la nada, siempre estarán relacionadas con decisiones financieras, políticas, errores de regulación o choques con decisiones financieras. Choques externos, también aprendimos que las decisiones de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y Europa, tienen un impacto directo con el resto del mundo, ya sea acelerado una crisis o ayudando a superarla. En conclusión, la crisis económica del siglo XX y siglo XXI muestran que factores como el endeudamiento, las burbujas especulativas, los choques externos y la falta de regulación se repiten y debilitan la estabilidad global. También decisiones económicas de los países desarrollados influyen de forma decisiva en el resto del mundo. Para ello, la cooperación internacional resulta esencial para obtener los efectos y evitar su propagación. En conjunto, estos aprendizajes resaltan la necesidad de contar con sistemas financieros más sólidos, políticas responsables y una mayor capacidad de respuesta ante emergencias económicas. Y bueno, para mayor capacidad, damos gracias por acompañarnos en esta presentación. Esperamos que este recorrido por las principales crisis del mundo les haya permitido comprender mejor su origen, efectos y las lecciones que nos dejan para el futuro. Muchas gracias.